Bien, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la tercera sesión de este día, cuarta si contamos la de ayer. Pero vamos a dar inicio y vamos a continuar esta vez con lo que tiene que ver, ya vimos la primera parte que es hacia Dios, hacia arriba. Ahora viene dentro del mismo cuerpo y nos faltaría hacia afuera. Entonces vamos a continuar con la exposición. Pues ya las presentaciones se han hecho desde ayer. Vamos directo al grano, como dijo el doctor. Dermatólogo. Ok. Para todos, si hay alguna pregunta, algo, deben acercarse a este micrófono y se les va a dar la palabra. El micrófono va a estar aquí, puede hacer, si hay varias preguntas, se hacen filas y se le pregunta al profesor Simons. ¿Por qué? Porque estamos grabando y todas estas memorias van a quedar en video y en audio. Así que gracias. Continuamos. Bueno, oremos para iniciar nuevamente. Padre, te damos muchas gracias que esta tarde podemos continuar en esta búsqueda de la misión integral de la iglesia a través del texto del libro de Hechos de los Apóstoles. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que nos dirija, que nos ilumina, que nos guía, que nos enseña. Pedimos, Padre, que tú sigues obrando por medio de tu Espíritu, por medio de tu palabra, conformando tu iglesia a la imagen de tu amado Hijo. Y que utilices, Señor, este tiempo, esta tarde para eso. Y Señor, pues reconocemos que la tarde después del almuerzo es el tiempo más pesado, más difícil para concentrarse, para enfocarse en un tema complejo como esto. Y pedimos, Señor, tu ayuda con eso. Por favor, Señor, ayúdanos a estar alertos, atentos, sobrios, listos a recibir de ti, Señor, lo que tú quieres impartir a tu iglesia. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, adelante uno, y ahí la tabla, vamos a estar trabajando la columna de la mitad. Entonces, vamos a hablar de unidad y comunión. Ya hemos encontrado esta palabra porque decía que estaban unánimes en oración, unánimes en el estudio de la palabra de Dios. La palabra griega es homothumadon, y la primera parte, homo, a veces. Y eso quiere decir lo mismo, no quiere decir otra cosa, sino lo mismo. Entonces, eso traduce unánime, como expliqué, eso no es uniformidad, sino poder manejar nuestra diversidad con amor y humildad. Es una palabra característica de hebreo. Si usted busca homothumadon en un diccionario griego, encontrará que aparece una sola vez en Romanos capítulo 5 y unas 13 veces a través del libro de Hechos y ninguna otra vez en todo el Nuevo Testamento. Entonces, como expliqué, unanimidad no es uniformidad, sino es la manera de llevar la diversidad de la iglesia en la mejor manera, con amor, con humildad. A veces la iglesia católica critica a la iglesia evangélica por nuestra diversidad. Dice que no podemos ponernos de acuerdo sobre nada. En cambio, que la iglesia católica tiene el magisterio que determine todas las cosas y todo sigue así a pie de la letra conforme a lo que dice el magisterio. Yo diría que la diversidad de la iglesia evangélica no es una limitación, tampoco es una desventaja, sino parte de la riqueza de lo que es nuestra relación con el Señor Jesucristo. Uno puede mirar el universo, la creación nomás, y ver la inmensa diversidad entre cualquier raza. No hay dos seres humanos que son idénticos, pues excluyendo los gemelos idénticos, ¿sí? Pero usted me entiende que todos tenemos dos ojos, dos orejas, una boca, una nariz, etc. Pero ningún ser humano es idéntico al otro. Tenemos distintas maneras de pensar, de ver las cosas.
Y esa riqueza es algo que el mismo Creador ha puesto sobre su creación. Entonces, no es cosa rara que la iglesia manifieste esa diversidad, sino que ese es parte de la imagen de Dios, que en nuestra diversidad podemos ser unánimes en la fe, unánimes en oración, unánimes en nuestro propósito de servir al Señor. Eso es de Dios. Lo que no es de Dios son las divisiones, las peleas, los celos, la manera no sana de manejar esa diversidad. Entonces, como pastores o miembros de una iglesia debemos procurar llevar nuestras diferencias con mucha sabiduría, porque esa es una riqueza. Esta mañana podemos ver cómo dos hermanos que no llevan exactamente la misma opinión acerca de un asunto pueden dialogar respetuosamente y al final pues dar la mano, abrazarse y despedirse el uno del otro sin ningún problema. O sea que eso es lo que estoy hablando, que podemos aprender a llevar nuestras diferencias con humildad y amor y reconocer que del otro yo puedo aprender algo y de igual manera yo tal vez tengo algo para ofrecer a esa persona. Vamos a seguir. Entonces, comunión es la otra palabra. Nota que este tema se llama unanimidad y comunión. Homozumadón, eso es unanimidad. Comunión traduce la palabra koinonia, palabra que seguramente han oído antes, porque a los pastores les gusta hablar de la koinonia. Entonces, esa es palabra derivada de koinos, que significa común, ordinario o no especial. En el Antiguo Testamento, cuando fue traducido del hebreo al griego, usaba esta palabra para lo que era inmundo. ¿Sí? O sea que era lo común, lo que no había sido santificado por Dios, koinos. Y koinonía es sencillamente teniendo las cosas en común. Y eso lo que observamos del uso de la palabra en el Nuevo Testamento. Y esta es una palabra que es común no solo a Hechos, sino a todos los libros del Nuevo Testamento. Lo que podemos entender de esto es, eso involucra todos los aspectos de la vida. La vida emocional, la vida espiritual, la vida física. Todo tenemos en comunión. Eso quiere decir que si un hermano regularmente asiste a los cultos y un domingo no está, entonces los otros hermanos notan eso y llaman y ¿qué pasó? ¿Está enfermo? No para echarle leña porque no llegó al culto, sino para averiguar si hay algo mal, si hay algo, pues alguna dificultad, alguna enfermedad, si él necesita el apoyo de los demás. Entonces Jesús practicaba esa koinonía. Su manera de discipular era vivir la vida con sus seguidores. Comían juntos, dormían juntos, cuando viajaban juntos. Todos los asuntos de la vida compartían hasta la última noche, cuando todos sus seguidores le abandonaron y le dejaron solo. Entonces, los miembros de la iglesia en el libro de Hechos tenían las cosas en común para el bien de todos. Ahora, vamos al siguiente a ver qué dice. No, échame uno atrás. Anoche, algunos levantaban esa inquietud del hecho de vender propiedades y preguntaban cómo la idea era, ¿ese es algo que debemos estar haciendo en la actualidad o cómo debemos tener las cosas en común? Yo traté de aclarar que los dos ejemplos que daba, parece que tanto Bernabé como Ananías y Zafira eran personas de mucha riqueza. Y suena como que Bernabé tenía varias propiedades y vendió uno. ¿Sí? Entonces no era que los hermanos estaban privándose de su propia vivienda para dar una ofrenda en la iglesia, o que estaban privándose de su manera de ganar la vida, por ejemplo, vendiendo su negocio o vendiendo su finca. Eso no era lo que estaba pasando, porque el mismo apóstol Pablo nos instruye que cada uno tiene que trabajar, cada uno necesita su manera de pasar la vida con su familia. ¿Sí? Eso es normal, eso es
entre las bendiciones que Dios provee para todos nosotros. Pero creo que aclaramos que desde Abraham, el principio es esto, que si Dios me bendice a mí, es para poder bendecir a los demás. Y eso es con las cosas materiales, con las cosas intelectuales, con los talentos, lo que fuera. Si Dios da bendición a algún hermano, el propósito es que ese hermano sirve como fuente de bendición para los demás. Y eso más bien es lo que estaba pasando en la iglesia. Las personas que tienen y de sobra vendían algunas de las cosas para que las personas que no tenían nada podían tener aunque sea lo básico. ¿Sí? Y Pablo aclara eso en 2 de Corintios. No es que yo debo sufrir para que otro tiene de sobra, sino que más bien todos lleguen a tener lo suficiente. Ahora sí vamos al siguiente. Bueno, 2:46 habla de estar unánimes en el templo. La misma palabra homozubalón. En el templo quiere decir en la presencia de Dios. 2:47 habla de que los hermanos eran unánimes en la alabanza, rindiendo culto al Señor. 2:47 también habla de la unanimidad que producía favor con los de afuera. ¿Sí? Los de afuera miraban eso y decían, yo quisiera pertenecer a una comunidad donde la gente se cuida de esa manera. 4:22 dice unánimes en oración. Hemos hablado de eso. Y 4:32 habla de que los hermanos eran de un corazón y de un alma. Y nuevamente, eso no quiere decir que todos tenemos que tener la misma opinión acerca de todos los asuntos. No, la diversidad es aceptable. La unanimidad es saber llevar esa diversidad con sabiduría, con amor y con humildad. Acá es el pasaje que habla de vender las propiedades. Y hay una frase allá, quiero enfocarme en esa frase. Dice que en la iglesia no había ningún necesitado. No había ningún necesitado, porque los hermanos velaban para que todos tuvieran, aunque sea lo más básico. Yo quiero preguntarles, ¿será esto posible en la iglesia hoy? Y vamos a pensar en cómo en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Pablo se dirigía a la iglesia en Roma, y eso era de pronto una docena o 15 o más iglesias locales, todos en la ciudad de Roma, que se reconocían como iglesias hermanas. Entonces pensamos en Cartagena hoy día. ¿Será posible que la iglesia llegue a ese punto donde no hay ningún necesitado? O sea que yo acepto que esto tal vez no es la situación actual. Estoy preguntando, ¿será posible que llegáramos a eso? ¿Por qué o por qué no? ¿Qué es el obstáculo? ¿Qué hace que es? Yo vi varios hermanos haciendo, pues, ¿qué es el obstáculo? De que no haya necesidad en Cartagena entre los miembros de la iglesia. De la iglesia de Cartagena. Yo creo que Sí, si quiere usar el micrófono para que los oyentes virtuales puedan apreciar sus observaciones. Bueno, mi apreciación respecto a si será posible que en la iglesia de Jesucristo de Cartagena no haya necesitado, eso es lo que entendí. Yo, para mí, pienso que eso no es posible y no depende de la iglesia como tal, sino de las mismas circunstancias económicas en que está viviendo nuestro país y el mundo entero también. Puesto que en el caso, voy a hablar de mi congregación, la mayoría, el alto porcentaje de los miembros son personas con muy escasos recursos económicos o con ninguno. Hay bastantes mujeres que son cabeza de familia y hay muchos hermanos que viven de la economía informal o del rebusque. O sea, frente a eso, ¿cómo sería posible de que pudiésemos como iglesia suplir la necesidad de todos los hermanos? No sería fácil, a mi modo de ver. Bueno, Jorge también estaba haciendo así. ¿Usted tiene otro pensamiento?
O si no, bueno, después Rubén, parece que Víctor, ¿cierto? Sí. Va a Bueno, hablar algo. yo creo que no es imposible porque creo que es la voluntad de Dios. Y yo no creo que haya una cosa que Dios no pueda hacer. Ahora, el inconveniente yo lo veo precisamente en la falta de unidad. Ubicándonos primeramente en el contexto de la iglesia primitiva, como uno dice, era una iglesia que siempre se habla de la iglesia, aunque hubieran varias sedes. Y los apóstoles tenían, digámoslo así, un control de las iglesias, de la doctrina, de cómo se repartían incluso las mesas. O sea, Pablo decía, viuda menor de 60 años no, daba instrucciones sobre cada cosa. Entonces, las cosas se hacían con mucho orden. Y de pronto iglesias que estaban mejor, como la de Corintios, recogían ofrendas para iglesias de Jerusalén, Sí, mirándola eso como una sucedía, sola, sí. y se ayudaban. Mm. Eso, el inconveniente que dice la hermana, es posible que iglesias que estén mejor y tengan los recursos pudieran, si hubiera unidad, pudieran dar recursos para que la iglesia que tiene más dificultad pudiera. Ya. Entonces pienso que a nivel de concilio a veces no se da, ni siquiera dentro de los concilios que manejan cierto dinero a veces no. Entonces yo pienso que la dificultad está en que no hay unidad, en que la iglesia está como muy diversificada y está como cada uno luchando por sacar adelante su iglesia local y no trabajando de una forma más Más unida. pensando como lo pensaría el Señor. Yo creo que ese sería el inconveniente. Bueno, ahora Rubén. Gracias. Este es un tema bastante interesante y un tema que tomaría un taller exclusivamente para hablar de esto. Sí, yo creo. Sí. Yo no voy a hablar de Colombia, de la iglesia en Colombia, voy a situarme en la iglesia en la ciudad de Cartagena. Mi hermano, mire, Cartagena es una ciudad donde el 70% de su población vive en pobreza absoluta. Al menos esas son las cifras que tenemos de parte del gobierno. Pero eso que el gobierno llama pobreza absoluta, yo la expreso en miseria total. Basta con uno venir a la zona suroccidental y la parte suroriental y se encuentra uno con esa miseria que ni siquiera la prensa y los medios de televisión la muestran. Es una Cartagena oculta. Esa es la gente que asiste a la iglesia evangélica. Porque las personas llegan a la iglesia cuando tienen alguna necesidad, tanto espiritual como física. Y cuando los enemigos de Jesús le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el más importante mandamiento? Él dijo, amarás a Dios con todo tu corazón. Pero agrega, pero hay otro Muchas gracias. tan importante como el anterior, y es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy economista y en mi vida laboral, ya soy un pensionado, trabajé casi 28 años en desarrollo comunitario con el Servicio Nacional de Aprendizaje y sé lo que es la miseria en Colombia. Y siempre me he preguntado, ¿por qué la iglesia evangélica no mira hacia la pobreza física de la gente? ¿Por qué nos inclinamos más a la parte espiritual y olvidamos otra parte tan importante como es el desarrollo comunitario de la gente que está inclusive alrededor del asentamiento de nuestras iglesias? Y llego a una respuesta. Yo pienso que es que nuestros pastores, nuestros líderes, no se les ha enseñado lo que es esto. Porque la gran mayoría de nuestros pastores nacen casi que solo por el llamado, ¿sí? Pero no han tenido una formación de carácter integral, porque aquí estamos hablando de integralidad, ¿verdad? Entonces, como no conocen eso, ellos se
tienden mucho a la parte espiritual, mas no tienden a la parte de las necesidades sentidas de la gente. Allí nosotros tenemos una desventaja bastante fuerte con respecto a otras iglesias, y concretamente con la católica, la cual sí se vuelca a ese tipo de proceso. Entonces pienso que en este marco de este tipo de talleres, de reflexiones, sería muy importante que el proceso de capacitación hacia lo que es el desarrollo comunitario se dé con una fuerza hacia el liderazgo de la iglesia, porque siempre vamos a tener pobres entre nosotros, como lo dijo Jesucristo. Así dijo Jesús. ¿Verdad? Sí. Siempre. Y siempre debe haber algún resultado, alguna política de la iglesia evangélica hacia esta situación. Sí. Ahora bien, mi hermano planteaba otra cosa. Esto también es personal. Yo creo que la división que se ha generado en la iglesia evangélica colombiana a través de sus denominaciones, en vez de sumar, ha restado. Y eso ha generado en nosotros, a través de las denominaciones, celos que no nos han llevado a ninguna parte, sino a estructurar procesos individuales. Hasta tal punto que cuando uno habla de una fundación para el desarrollo social de la iglesia evangélica en Cartagena, tenemos dificultades porque los líderes de las diferentes denominaciones quieren tenerlo, pero de manera denominacional, no de manera masiva, como debe ser la iglesia. Eso. Bueno. Bien. Seré Observaciones muy breve. importantes. ¿Será posible esto, que no haya ningún necesitado en la iglesia hoy? Sí y no. No, si lo miramos a un nivel macro donde cada quien trabaje por su cuenta. Sí, si desde cada iglesia trabajamos por los que están dentro de nuestra comunidad. De esa manera sí se va a lograr. Y se va a lograr que haya la cohesión con las otras, pero tenemos que partir desde nosotros. Y como la lectura con que se iniciaba, de lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, sí se puede llegar. Ahora, no seamos tan utópicos pensando que la iglesia está para satisfacer toda necesidad física que existe. Para mí, lo espiritual abarca incluso lo físico, pero sí podemos dar de acuerdo a lo que podemos y sí podemos, por lo menos, ayudar en muchas de las necesidades. Por lo menos, empezando por esto, este tipo de seminario y cosas que nos abran la mente y que a las futuras generaciones entiendan que deben capacitarse, deben estudiar, deben trabajar, no solo por sí mismo, sino por el que está al lado y luego por la comunidad. Ujú. Bueno. Gracias. Sí, este es un tema, me gustó lo que dijo el hermano Rubén, porque a mí me parece también que la iglesia evangélica en Colombia hoy es plagada por divisiones, y divisiones sobre cosas de poca importancia. Y si la iglesia evangélica lograra unirse para enfrentar algunos de estos problemas, se podría hacer mucho más que aparte. Pero no sé qué es la solución. Yo entiendo a veces la lucha de algunos pastores. O sea que todos los pastores que yo conozco, prácticamente, casi todos, tienen preocupaciones económicas. ¿Cómo voy a pagar el arriendo? ¿O cómo voy a pagar el servicio de luz? Sí, los materiales, mantener la planta física que necesitamos, o sea que hay gastos. Y además muchos pastores dependen económicamente de la iglesia para las necesidades de su familia. Entonces esa es una presión fuerte que tienen. Existen muchas iglesias y muchos de ellos muy pequeñas. Y existe, pues voy a decir, llamarlo la maña en algunas de esas congregaciones, de en lugar de buscar la gente que no conocen a Jesucristo, buscan la gente de otras iglesias que sí conocen al Señor Jesucristo como la manera más fácil de hacer su iglesia crecer, ¿sí? Entonces eso ha creado
eso ha creado un ambiente de sospecha, ¿sí? De falta de respeto, falta de confianza entre pastores. Y cada vez que se sugiere una actividad juntos entre todas las iglesias de una ciudad, pues cada pastor está mirando a ver más bien cómo cuidar a mis ovejas para que no los rapten, no los lleven a otra iglesia, y no cómo yo puedo colaborar y con toda la congregación con lo que está pasando. Yo he vivido eso. Eso me pasó cuando ministraba en Nariño, eso me pasó cuando ministraba en Santander. Y sé qué es. Y a veces da tristeza porque uno sabe para dónde va. Esos hermanos no le están dando palabra de Dios, están dándole otra cosa inferior. Entonces es una preocupación muy grande y yo no sé qué es la solución, pero sé que es un problema grande. Entonces, ¿qué hago yo cuando tengo un problema y no sé la solución? Pues yo oro. Yo no sé qué más hacer. Yo oro al Señor y pido al Señor, si hay algo que yo puedo hacer, pues muéstrame qué es. En mi experiencia, cuando llegamos a Samaniego, Nariño, no había iglesia en el pueblo. En el campo había 10 iglesias. 6 habían sido sembrados por obreros de la Alianza y 4 por obreros de lo que se llama Hermanos Libres, que era como una fuerza grande en el sur de Colombia. Y entre esos dos grupos hubo bastantes celos. Las iglesias alianzas sí hacían actividades juntas, porque eran en veredas distantes el uno del otro. Y los hermanos libres también realizaban actividades juntas, pero entre ellos había como mucho distanciamiento y mucha sospecha. Entonces todos los pastores querían formación, y yo fui allá para eso. Entonces resultaba pastores de ambos misiones juntos en actividades como esto de estudio, donde se podían conocer un poquito más, y arreglamos el asunto de tal manera que para un encuentro fue en la casa nuestra, en Samaniego, y el siguiente encuentro sería en una de las 10 iglesias. Se hacía eso por turno. Entonces a todas las iglesias les tocaba, y la iglesia donde llegaba entonces proveía el almuerzo, porque siempre lejos para todo el mundo llegar a un solo lugar, y cada 15 días realizamos una actividad. Y a través de como 5 años de esa labor de preparar a los hermanos, los celos desapareció. Y esas 2 misiones terminaron trabajando de la mano, y hasta el día de hoy, que es como 20 años o 15 años después, todavía no ha surgido otra vez ese ambiente como feo que había entre ellos. Entonces, de eso yo puedo aprender una cosa, donde se puede armar alguna actividad, donde todos pueden participar sin sentir amenazados. Existe la posibilidad de que haya una comunión más cercana. Hermano, ¿usted tiene un comentario? Bueno, buenas tardes. Yo quería de pronto hacer como un respaldo usando un texto bíblico para lo del asunto de los pobres en la iglesia. Segunda de Corintios 8:13 dice: porque no digo esto para que haya para otros holgura y para otros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Es decir, que es necesario que los pobres también estén en la iglesia, porque el Señor establece que hay una igualdad, hay un equilibrio cuando ellos están presentes. Y con respecto a lo segundo, es importante como mirar lo que sucedió con estas marchas que se hicieron para lo de las cartillas. Muchas denominaciones estuvieron presentes en las marchas. ¿Qué hizo que la iglesia de Cristo se uniera? Mantener el principio. Creo que la iglesia, cuando se enfoca en la misión para la cual fue llamada, porque Él es custodia y baluarte de la verdad, no estar peleándonos las ovejas,
ni que en qué lugar están más gordas y en qué otro lugar están más flacas, sino que yo creo que cuando la iglesia, y eso sí es posible, yo creo en el Señor que sí es posible que lleguemos a puntos de acuerdo, siempre y cuando la iglesia del Señor sepa la misión. Y creo que en lo que vamos a ver de la iglesia hacia afuera, creo que va a haber algo muy interesante y me gustaría en esa parte compartir una experiencia de la iglesia donde asisto yo actualmente con respecto a la iglesia hacia afuera. Muy bien, Entonces, sí. me gustaría Ojalá que- llegamos allá rápido porque... Sí. Pero sí, gracias por su aporte. Todos son ideas nuevas, o sea que este es un problema que enfrentamos, ¿sí? La desigualdad económica y también la falta de comunión entre denominaciones o grupos. Pero yo no sé qué es la solución. Hermano Cristian, Pasto, aquí pasa algo. Pasto, no, déjalo así. Yo crezco. Pasa algo, Pasto, y es lo siguiente. Nuestra cultura es poca emprendedora y poca familiar, ¿sí? A diferencia de la cultura, digamos, de toda Colombia, ¿no? Sí, nosotros somos egoístas, el cartagenero es muy egoísta y cuando hay plata de por medio nos pisamos las mangueras, ¿vale? Porque eso hace parte de nuestra concupiscencia, ¿ok? Fuera de eso, cuando muchos amigos no tienen plata para bus, no se le ocurre hacer boli ni vender dulce porque le da pena por falta de dignidad, ¿vale? Entonces, hay una alcahuetería, ¿no? En ese aspecto, digamos, de que, claro, o sea, obviamente a nosotros no nos gusta estar tirado en el piso, pero por el amor de Dios, hasta siquiera nos rebuscamos. O sea, no, entonces a veces no hay muchos santos revueltos, ¿vale? O sea, nosotros queremos, ay, padrecito, traer un carro. ¿Qué carro? No te va a traer carro, te da unas chancletas, mijo, moverte. Sí, entonces es la pereza, o sea, es la concupiscencia, o sea, es más pereza de todo, o sea, nosotros vamos a Olaya y pelados ya que todavía se están drogando, pero dentro de esa Olaya hay pelados que ahora trabajan en CBI, ¿sí me entiendes? Y ni siquiera siendo cristianos, ¿vale? Y sí, hay gente que le coge la caña a uno y le gusta emprender y todo, pero no todo el mundo emprende. Ahora, a diferencia de Paisa o de la gente del interior, es gente que es muy unida, demasiadamente unida. O sea, gente que tan siquiera le pide al vecino, o sea, tiene la agallas de pedirle al vecino, pero tiene la agallas también de pagarle. O sea, se puede tener una comunidad, una comunión buena, simplemente que no tenemos que adorar a Dios mamón. Eso así de sencillo, ¿ya? Ese es el punto. Gracias, pastor. sí. Sí, yo he vivido en diferentes regiones de Colombia y observo la falta de unidad también en otros ambientes y otros ambientes donde la gente sí está muy unida, pero una cosa es que el estar en Cristo, eso debe transformarnos y poco a poco ir quitando lo malo y aumentando lo bueno, sí, eso debe ser. Bueno, entonces sigamos, porque muy bien. Acá pues llegamos al punto que es relevante, donde una iglesia en una parte del Imperio Romano apoyaba a otra iglesia en otra parte. La iglesia de Antioquía de Siria mandó una ofrenda a Jerusalén. Más adelante vemos la hospitalidad, que era una cosa esencial en ese tiempo porque los apóstoles andaban de ciudad en ciudad enseñando acerca del Señor Jesucristo y líderes de una iglesia también visitaban otras iglesias para compartir sus conocimientos. Entonces la hospitalidad era muy importante en esa época. ¿Cómo lo es hoy? Pues muchas gracias por la hospitalidad. Sigamos un momentico. Y llegamos al resumen sobre unanimidad y comunión. Entonces, yo digo que tenemos que aprender a manejar nuestra diversidad. Sí, también en el tiempo de Pablo reconocemos de hecho que eso era un problema, porque las iglesias que eran solo judíos siempre tenían como malas pulgas con las iglesias que tenían judíos y gentiles o todos gentiles en ese tiempo. O sea que esto no es nada nuevo. Pero el Señor Jesucristo decía que nuestra unanimidad iba a ser una de las señales a los del mundo de que nosotros somos seguidores de Él. Entonces, tenemos que reconocer que este es un problema de siempre para la iglesia, pero es algo que tenemos que trabajar y orar para tratar de superarlo. Y había varias categorías de unanimidad que observamos: alabanza, en la presencia de Dios y en oración.
Entonces, pues yo observo que, por ejemplo, si un grupo cristiano, un grupo musical cristiano de renombre llega a una ciudad, personas de todas las denominaciones van allá y alaban al Señor juntos. Y eso es bonito, ¿sí? Entonces, yo no me acuerdo quién fue el hermano, de pronto usted que mencionó que algún asunto, alguna marcha logró unir varias iglesias en esa marcha, ¿sí? Entonces, donde todas las iglesias sienten que tienen algo en común, pues eso fomenta esa unidad. Y de pronto, como líderes en el pueblo cristiano, debemos estar pensando en cosas que pueden unir la iglesia. Yo no sé, pues pensar en temas, actividades, asuntos de la vida, de la cultura, que de veras nos puede unir. Era importante en el libro de Hechos el cuidado mutuo entre individuos, miembros de la iglesia. No hemos hablado todavía del cuidado de la comunidad, pero dentro de la iglesia eso era un factor importantísimo en el libro de Hechos. Y la hospitalidad, el poder recibir a los hermanos en su propia casa cuando ellos necesitaban hospedaje. Vamos a otro tema. Trabajar en equipo. Esa es una característica de la iglesia en esa época y del apóstol Pablo en especial. Entonces, la primera cita allá es la decisión de reemplazar a Judas. Esa decisión fue tomada en una reunión de los 120, de toda la comunidad. Pedro lo dirigía, daba ideas, pero toda la comunidad participaba en la toma de la decisión. En 2, 4, 11 y 41, eso es donde el Espíritu Santo cae sobre la iglesia. Pedro predica y mucha gente recibe al Señor Jesucristo. Entonces allá dice que todos hablaron las maravillas de Dios. No eran solo los apóstoles, sino todas las personas allá, los 120, todos hablaban las maravillas de Dios. Y usted puede imaginar la cantidad de trabajo para bautizar a 3,000 personas en un día. Yo creo que un pastor no alcanza a hacerlo, ¿sí? Si toma 1 minuto para bautizar a cada persona, entonces son 3,000 minutos, entonces eso supera los 24 horas, creo. Yo no soy un matemático así veloz para hacer el cálculo, pero creo que sí. De todas formas, yo me imagino que allá también trabajaba en equipo para bautizar a toda esa gente. Sigamos. Entonces, Pedro y Juan, todas las citas donde ellos andaban juntos, 3:1, 4:13, 4:19, 8:14, 8:25, Pedro y Juan andaban juntos bastante. Ahora, esos eran 2 hombres, pero del otro mundo. Mejor dicho, el carácter de Pedro y el carácter de Juan era tan diferente. Pero esos 2 lograban la unanimidad, la unidad para andar juntos, para trabajar en equipo y realizar las cosas para el Señor, ¿sí? Entonces es como un ejemplo para nosotros a seguir. El Señor Jesucristo, cuando escogió los apóstoles, no hubiera podido escoger personas tan diferentes sin hacerlo a propósito. O sea que él tenía un cobrador de impuestos, un colaborador con los romanos y un celote, o sea que un guerrillero que quería tumbar a los romanos entre sus seguidores, por ejemplo, ¿sí? Unas cosas tremendas. Y uno dice que, ¿cómo es que esa gente andaba juntos por 3 años? Solamente porque el Señor Jesucristo, porque eran seguidores de Él. Y durante esos 3 años, al acercarse cada uno al Señor Jesucristo, se iban acercándose más y más el uno al otro. Yo digo, el amor cristiano, nosotros tenemos una idea mal de lo que es el amor por las novelas, por las canciones populares, por los cuentos que uno lee. Porque la idea que nos da del amor es que la otra persona me agrada a mí. Sí, más o menos. Sí, es un paradigma mal hecho. El amor en la Biblia es buscar el bien de la otra persona aunque me cae mal.
¿sí? No es que la otra persona me cae bien, entonces yo voy a apreciar a esa persona. Es todo lo contrario. Es decidir y comprometerse a procurar el bien de la otra persona, aunque me cae mal, aunque me trata mal, aunque me mira mal, ¿sí? Eso es el amor cristiano. Entonces vemos gente como Pedro y Juan andando juntos para trabajar para el Señor. O sea que el propósito de trabajar les unió. Luego tenemos toda una lista ya de citas donde todos los apóstoles estaban ministrando y sufriendo juntos. Yo creo que el sufrimiento y la persecución tiende a unir a las personas, ¿sí? Yo me acuerdo cuando recién llegaba a Colombia que en cualquier pueblo había, si acaso, una iglesia evangélica. Y muchas veces no había, y uno tenía que viajar de un pueblo a otro para asistir a un culto. Y ahí sí no importaba si eran menonitas o presbiterianas o bautistas o Asamblea de Dios, eran hermanos. Y cuando usted llegaba, nadie le preguntaba a qué misión pertenece a usted. Eso no era pues, de importancia. Lo que era importante era el hecho de que había puesto su fe en el Señor Jesucristo. Porque en esa época era difícil de ser un creyente. Hoy día es fácil de ser un creyente. Y han surgido todas estas peleas y celos y divisiones entre los diferentes grupos. En 6:2, 5 y 6 vemos que cada grupo ministraba en equipo según los dones y llamados de cada uno. Ese es el asunto donde hubo ese desacuerdo. Y los apóstoles decían, nombre 7 varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para atender la dificultad. Entonces, se delegaba la responsabilidad no a una persona, sino a 7. Y mientras tanto, los apóstoles se dedicaban a la oración y la predicación de la palabra de Dios. Y los 7 que fueron escogidos se dedicaban a solucionar el problema de atender a las viudas. Pero cada uno trabajando en equipo. No había llaneros solitarios, ¿no? En 9:26 y 27 y 9:30, Bernabé procura que los apóstoles aceptan a Saulo después de que él recibe al Señor. Y si vamos al siguiente, podemos ver, bueno, yo voy a saltar un poquito, en 11:25, Bernabé actúa para incluir Pablo en Antioquía. Y esto es, acá, ese es 14 años después. Si la cita que vimos acá al final de la otra diapositiva era en Jerusalén. Pablo luego se fue a Tarso, estuvo 14 años preparándose, y luego cuando sucedió en la iglesia de Antioquía de Siria, una iglesia con gentiles y judíos mezclados, Bernabé se fue hasta Tarso, buscó a Pablo y lo trajo a Antioquía, diciendo a Pablo, pues venga y trabajamos juntos acá, otra vez buscando trabajar en equipo. Y vemos esto, el caso de Cornelio. Se acuerda que yo hablaba que eso era muy conflictivo para la iglesia, el hecho de que Pedro fue a la casa de un gentil. Pero Pedro no fue solo. 10:23 y 45 a 48 aclara que se fue con Pedro varios hermanos de los judíos. O sea que él se fue en equipo allá a la casa de Cornelio. Y 11, 1, 12 y 18 vea que muestra que la iglesia en Jerusalén trataba este asunto juntos. Ellos trabajaban en equipo para resolver el problema. No era que una sola persona tomaba las decisiones, sino que toda la iglesia dialogaba y debatía acerca de este asunto. ¿Cómo hacemos con los gentiles que están poniendo su fe en el Señor Jesucristo? Hasta que llegaba a un acuerdo. ¿Sí? Entonces, y acá abajo, cuando ya mencionamos cómo la iglesia oró por Pedro cuando estaba en la cárcel, y acá vemos otra vez que ese es otro ejemplo de trabajar en equipo. No era solo una persona orando, sino toda la iglesia se reunía cuando Herodes echó Pedro en la cárcel y todos estaban en la casa de un hermano allá doblada la rodilla para orar a Dios y interceder por Pedro en ese momento. Vamos al siguiente.
Ya leímos 13, 1 a 3. Ustedes verán que estoy repitiendo varias citas y sacando diferentes principios de estas citas. En 13, 1 a 3 es donde los líderes de la iglesia en Antioquía están reunidos en oración y ayuno, ministrando al Señor, y el Espíritu Santo les envía a Pablo y Bernabé a la misión. Ese es otro ejemplo de trabajar en equipo, ¿sí? El liderazgo de la iglesia allá no era un solo pastor, no era como una jerarquía, sino liderazgo en grupo, era un equipo de líderes. Y en capítulos 13 y 14 encontramos a Bernabé y Saulo saliendo a la misión con Juan Marcos. Y en capítulo 15, cuando surge esa cuestión acerca de si las iglesias en Galacia tienen que, si los gentiles tienen que circuncidarse o no para ser creyentes en el Señor Jesucristo, la decisión no se toma una persona. O sea que no hay papa en la iglesia evangélica, sino que el liderazgo de la iglesia se reunió, dialogó, debatió el tema, estudió las escrituras, oraba juntos y en equipo tomaba una determinación y redactaban una carta que todos podían estar de acuerdo con esa carta. Entonces ellos buscaban el consenso. Parece el gobierno de Santos. Sigamos. Perdón el chiste. Sí. En 15, 36 a 41 hubo un desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Y ellos dos no podían resolver su problema. Terminaron separándose. Pero no involucraba a la iglesia. Y resultó, en vez de un equipo de misioneros viajando por todo el mundo gentil, había 2 equipos de misioneros viajando por todo el mundo gentil. Entonces, acá hay un principio muy importante del trabajo en equipo. Cuando trabajamos en equipo, a veces hay roces. En cualquier iglesia hay gente que cae mal el uno al otro. Eso es en todos los lugares. Y parte del amor entre hermanos y el trabajar en equipo es aprender a manejar eso, ¿sí? Si hay 2 hermanos en su iglesia y cada vez que están en el mismo sitio salen chispas entre ellos, pues no es de asignar los 2 a hacer la misma tarea a la vez, ¿sí? En este caso, Bernabé se fue con Juan Marcos, Pablo se fue con Silas, y ellos seguían siendo amigos y hermanos, sino que trabajaban en equipos donde la gente podía trabajar juntos, y así la obra del Señor se multiplicaba. Seguían trabajando en equipo, pero equipos de personas que podían trabajar juntos. Entonces vemos en Hechos 16 que Pablo identificó a Timoteo como un joven apto para el ministerio y lo incluyó en su equipo de trabajo. Y en 16:10 parece que Lucas se agrega al equipo, porque el texto de Hechos en ese punto empieza a decir, y nosotros fuimos a tal lugar, en vez de decir, y ellos fueron a tal lugar. Entonces parece que Pablo en ese momento, en Hechos 16:10, incluye también a Lucas, a su equipo de trabajo. Vemos el sufrimiento de ellos en equipo y la toma de decisiones en equipo. Alcánzame uno más acá, si me hace el favor. Cuando Pablo llegaba a Atenas, él estaba solo. Y de ahí él viajaba a Corinto. Y la primera cosa que leímos cuando llegó a Corinto es que buscó otros hermanos para unirse con ellos. O sea que él no quería trabajar solo. Él siempre procuraba trabajar con otras personas. Y cuando encontró en la ciudad de Corinto que había 2 creyentes que habían llegado de Roma, entonces él se unió con ellos inmediatamente para trabajar juntos. O sea que Pablo evitaba a todo costo estar solo en el ministerio. Siempre procuraba estar trabajando con otra persona. Cuando Apolos llega de Alejandría y está identificado como un hombre idóneo para enseñar y predicar, agregan a él al equipo. Y cuando él tenía la inquietud de querer ir a Corinto, lo enviaron con cartas introduciéndolo.
En 9, 22, 29 y 33, allá hay listas de nombres de miembros del equipo del ministerio en Éfeso. Y en capítulo 20, versículo 4, otra lista de hombres que conformaban en ese momento el equipo de Pablo cuando él iba viajando hasta Jerusalén. Creo que estamos al final de equipo acá. Vamos a ver. No, todavía no, pero casi. En Hechos 20 y 17, Pablo reúne los ancianos de la iglesia en Éfeso. Entonces vemos que aún meses después que Pablo se fue de Éfeso, cuando regresa para hablar, no habla con el pastor, sino con el equipo de liderazgo de la iglesia. Y en 21, 17, existía cuando Pablo llegó a Jerusalén, no llegó a hablar solo con Santiago, sino con un grupo de ancianos, un grupo de líderes de la iglesia en Jerusalén. Entonces vemos, la iglesia primitiva tenía esta costumbre de que el liderazgo siempre era en equipo, no era un hombre solo. En muchas iglesias en Colombia hay un solo pastor y él es una autoridad que nadie puede cuestionar. Y ese es un modelo de liderazgo que lleva en sí cierto peligro. Cuando trabajamos en equipo, si uno está cayéndose, otro lo puede levantar. Si uno empieza a desviarse, otro le puede hacer volver. Si uno no tiene idea qué hacer en una situación, otro de pronto le puede aconsejar y darle una idea. Entonces esto de trabajar en equipo es bíblico y es muy sabio. Es algo que el libro de Hechos, en cuanto a lo que es el ministerio dentro de la iglesia, es una cosa muy importante. Bueno, vamos a seguir con otro tema. El tema de enseñanza. Ahora, en el libro de Hechos, el tema de enseñanza no aparece mucho. Yo tengo acá en este nomás las citas que menciona enseñanza. Mas, sin embargo, parece que era una actividad muy importante por el carácter, por lo que dice allá. Por ejemplo, en 18, 10 a 11, Pablo se quedó 18 meses en Corinto enseñando la palabra de Dios. En 19, 10, 9 y 10, muestra que Pablo quedó 2 años en Éfeso, en cierto lugar, enseñando la palabra de Dios. Y el resultado fue que toda la provincia de Asia escuchó la palabra de Dios. Entonces vemos que, aunque no es un tema donde tengo muchas citas acá en el libro de Hechos, parece que era una actividad de alta importancia y algo a que Pablo se dedicaba con regularidad en su ministerio. Vamos a seguir. Bueno, entonces, en cuanto a organización, Pablo tenía la costumbre de siempre seguir visitando las iglesias que él fundó. Y habla en varios lugares como él se dedicaba a nombrar, reconocer y nombrar el liderazgo en las iglesias. O sea que una cosa que afecta negativamente la iglesia es un vacío de liderazgo, ¿sí? Donde los hermanos, cada uno como que jale por su lado y no hay dirección. Hemos identificado que el liderazgo de una persona sola lleva en sí cierto peligro. Pero lo contrario, donde no hay liderazgo, o sea que hay denominaciones que se dice congregacional y denominaciones que rehúsan nombrar un pastor. Ellos dependen de los mismos hermanos para llevar a cabo el ministerio de la iglesia. Y ninguno de los dos extremos es recomendable. O sea que lo que es recomendable es liderazgo en equipo, pero donde hay un nivel bueno de organización. ¿Se acuerda? Anoche hablamos de los dos polos. Y un polo era la iglesia como un organismo y el otro polo la iglesia como una organización. Y vimos que es necesario cierto equilibrio entre esas dos cosas. Iglesias donde no hay mucha organización no se logra mucho. Tienden a no crecer mucho. Tienden a no alcanzar la comunidad. Entonces, pues, vemos esto en cada una de estas citas.
la tendencia de dar un buen nivel de organización en las iglesias que fueron fundadas. Vamos al siguiente. Acá hay otra serie de citas hablando de cómo Pablo, esa costumbre de él, cada viaje él regresaba a la iglesia que le mandó, que era la iglesia de Antioquía de Siria. Y cada vez que empezaba un nuevo viaje, la primera parte de ese viaje era pasar por todas las iglesias que él había fundado, visitarles, animarles, confirmarles, nombrar líderes, ayudarles a resolver problemas. O sea que él no dejaba las iglesias hijas solas, sino que estaba continuamente metido en ayudando a esas iglesias a tener un buen nivel de organización. Al siguiente. Entonces, en resumen, en cuanto a organización y cuidado de las iglesias, en primer lugar, Pablo reconoció que las iglesias están en las manos del Señor, pero por otro lado, él reconoció su responsabilidad a dar su parte para que las iglesias tuvieran un liderazgo establecido y que las iglesias eran bien fundamentadas en la palabra de Dios. Y pues en nuestras iglesias, la tendencia a veces es que el liderazgo llega a ser un poco estático. Y no hay mucha oportunidad para personas que van llegando a la iglesia a involucrarse en el ministerio. Porque los hermanos que, por ejemplo, los que recogen la ofrenda, los que reparten a la Santa Cena, los que dan la bienvenida al comienzo del culto, los que pasan para leer un pasaje o orar, pues ellos saben quiénes son. Y luego van llegando gente nueva y los mismos siguen haciendo lo que están haciendo. Y no hay oportunidad para los que van llegando a realmente involucrarse más de solo asistir. Entonces, lo que yo veo que Pablo hacía como costumbre era buscar las personas idóneas, invertir tiempo en ellos y luego decir que venga conmigo, vamos a hacer tal cosa. O sea que siempre daba oportunidad para las personas a crecer, a involucrarse en la obra y utilizar los dones que ellos tenían en el ministerio de Dios. Vamos a seguir. Bueno, Hechos, el libro de Hechos registra muchos problemas que la iglesia tuvo. Algunos de los problemas fueron causados por factores externos, como persecución. Otros problemas surgieron de problemas internos, o sea que peleas, desacuerdos entre hermanos. Otros problemas de carácter teológico, donde diferentes personas tenían diferentes ideas acerca de la teología, qué debe hacer la iglesia. Entonces lo que vemos es, en el libro de Hechos, cada vez que la iglesia manejaba bien un problema, Dios concedía crecimiento a la iglesia. Vamos a ver unos ejemplos. En Hechos 6, 1 a 7, el problema era un desacuerdo acerca de cómo atender a las viudas. Entonces, varias pautas podemos sacar del manejo de ese problema. En primer lugar, tomaron en serio el problema. El liderazgo hubiera podido dar la vista gorda a eso y hacer como algunos líderes que he conocido, que eso no es un problema, deja las cosas, ¿por qué fregar por eso? ¿Sí? Y mejor dicho, no hacer nada con el problema. En lugar de eso, ellos tomaron el problema en serio. Luego, entre el liderazgo, propusieron un plan a la asamblea. Yo veo que muchas veces un error, una equivocación que cometen es cuando el pastor o el grupo de liderazgo llega con un problema a la iglesia sin sugerir una solución. Y dicen a los hermanos, ¿qué debemos hacer? Y un hermano fulano de pronto dice que pues yo creo que debemos hacer eso. Y luego sutano dice que no, eso es una mala idea, yo creo que debemos hacer eso. Y se empieza a formar partidos. Y entonces lo que pasa es que divide a la congregación. Por lo general la congregación, todos los miembros no va a tener la madurez suficiente para poder sugerir una solución sabia a los problemas. Entonces,
la manera sabia de manejar un problema interno como este, un desacuerdo en la iglesia, es que el mismo liderazgo propone la solución. Pero antes de implementarlo, ellos fueron a la congregación y decían, nosotros creemos que debemos hacer eso, ¿qué piensan? ¿Sí o no? Entonces la congregación les pareció buena, entonces los líderes decían, bueno, de entre ustedes escogen las 7 personas que van a atender este problema. Y así que todo el mundo quedó contento. Y si uno lea en versículo 7 allá, dice que y la iglesia creció y prosperó. Ese problema hubiera podido dividir la iglesia. Yo creo que algunos hermanos acá han pasado por dificultades en iglesia, donde una iglesia se dividió sobre cosas de menor importancia de esto, por mal manejo del problema. Entonces el libro de Hechos nos enseña que nosotros tenemos que poner cuidado a los problemas que surgen y buscar la manera sabia de solucionar esos problemas para que la iglesia pueda seguir creciendo. Siguiente, otro ejemplo de un problema, Hechos, y este es un problema teológico. El problema acá es la inclusión de los gentiles en la iglesia de Dios. Y vemos que ese problema se desarrolló a través de varios años, en diferentes etapas. La primera etapa era cuando Cornelio y sus allegados se convirtieron al Señor. ¿Se acuerda que leímos cómo Pablo fue preparado, Cornelio fue preparado? Hubo el encuentro y el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y fue bautizado. Entonces enseguida en Hechos 11, la iglesia en Jerusalén empieza a regañar a Pablo y las personas que fueron allá con él, porque fueran a la casa de un gentil. La solución era en que el Espíritu Santo había caído sobre Cornelio y sus amigos. Y hubo una evidencia obvia, audible, de que ellos se habían convertido al Señor, que el Señor mismo avalaba la conversión de ellos. Entonces la iglesia aceptó eso. Más adelante, la segunda etapa es acá en 11, 19 a 24, donde se empiezan a formar iglesias donde hay judíos y gentiles asistiendo a la misma iglesia local. La primera iglesia donde eso ocurrió fue la iglesia de Antioquía de Siria, donde Pablo y Bernabé ministraban por un año. Entonces, cuando esa iglesia empezó a existir, leemos que la iglesia en Jerusalén envió allá a Bernabé para supervisar el asunto y ayudar que esa iglesia siguiera adelante. Entonces, esa es la segunda etapa de este problema. Y la tercera etapa es en Hechos capítulo 15, donde algunos rebelan y empiezan a visitar las iglesias de los gentiles y decir a los gentiles, ustedes tienen que circuncidarse si quieren seguir al Señor Jesucristo. Entonces Pablo y Bernabé se opusieron a eso, pero en vez de pelear, ellos fueron a la iglesia madre, la iglesia de Jerusalén, y entre todos los líderes regionales hacían como un foro de discusión, un diálogo donde todos podían hablar y poner su punto de vista, todo el liderazgo. Y luego, basándose en las Escrituras, tomaron una decisión que involucraba varios asuntos de tal manera que todos se pudieran ponerse de acuerdo. Entonces vemos en el último tema, el tema anterior, podemos ver que esto era solucionar los problemas en equipo. Y acá podemos ver las etapas de enfrentar ese problema. O sea que eso era un problema bastante grave para la iglesia primitiva. Pero vemos a través de las varias etapas que ellos enfrentaban ese problema por pedazos y luego lograron una solución adecuada. Y dice al final de Hechos 15 que las iglesias empezaban a crecer debido al buen manejo de ese problema. Vamos al siguiente. El siguiente. Sí. Entonces, ya hablamos de la diferencia entre Pablo y Bernabé. Eso fue un problema personal entre los dos. Y lo importante en la manera de solucionar ese problema es que no dividieron la iglesia. O sea que cuando Pablo y Bernabé empezaron a pelear acerca de quién iba a acompañarles en el segundo viaje misionero,
no hacían partidos de la iglesia. El gran error entre líderes cristianos cuando están en desacuerdo es que tratan de involucrar la iglesia, hacer partidos. Entonces, infaltablemente la iglesia se divide cuando eso sucede. Si usted como líder tiene un desacuerdo con otro líder, procura solucionar su problema entre ustedes dos sin que la iglesia sea afectada. Mire la manera de ir y los dos, pues como hermanos en Cristo, trabajar hasta que puedan llegar a una solución. Y no vaya hablando a terceros de ese problema, es entre ustedes. Y eso es lo que Pablo y Bernabé, ellos tenían la sabiduría de resolver su problema separándose cada uno y yendo a su lado con otro compañero, sin involucrar la iglesia de Antioquía en su pelea. Otro. Vamos adelante. Bueno, en resumen, eso de enfrentar problemas es importante. Yo creo que el mayor error de las iglesias es hacer que no hay problema. ¿Sí? Una de las funciones del equipo de liderazgo en cualquier iglesia debe estar alerta, atento a los problemas a la medida que van surgiendo y buscar la manera de solucionarles cuando están en la primera etapa, cuando son todavía fáciles de solucionar, donde no hay partidos todavía. Entonces, enfrentar los problemas y ver los problemas como oportunidades para recibir bendición de Dios. Una cosa que se puede ver a través del estudio del libro de Hechos es esto, que cada vez que surgió un problema, hubo bendición. Entonces, nuestra tendencia humana es ver los problemas como problemas, pero la idea es empezar a ver los problemas como oportunidades para Dios manifestar su bendición a la iglesia. Otra cosa importante es delegar funciones. Sí, muchas veces necesitamos otro a nuestro lado en medio de problemas. Otra pauta importante, someterse a la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Buscar a Dios en oración, buscar en la palabra de Dios para poder ver cuál sea la solución que Dios tiene. Hermano Rubén. Tener que bajarlo. ¿Cómo es? Bueno. Aquí hay. Usted vuelve a tocar una vez más con su experiencia una de las heridas que tiene la iglesia evangélica, y es solucionar problemas. Y a veces me pregunto yo qué es un problema, porque si nosotros no sabemos identificar un problema, todo lo que sucede al interior de una iglesia como organización se vuelve un caos. Muchas veces, muchos líderes en las iglesias interpretan una consecuencia como si fuera un problema, o toman una causa como si fueran un problema. Y resulta que como no tienen claro cuál es el problema, al tratar de solucionarlo, lo que hace es como si un carro se metiera en un lodazal y en vez de salir con la ayuda, lo que hace es que se empantana más. ¿Me hago entender? Sí. Entonces, enfrentar problemas hoy no va a ser tan fácil en la iglesia. Es necesario que nuestros líderes comiencen a identificar que la existencia de un problema se debe a unas causas que lo originan y luego a unas consecuencias que se derivan del problema como tal. Ajá. Por tanto, qué bueno sería que en vez de solucionar problemas, pudiéramos hablar de solucionar las causas que originan el problema. Ah, bueno. ¿Sí? Claro que estoy planteando tal vez un método para poder identificar, porque en una iglesia evangélica
pequeña, mediana, grande, los problemas inclusive son similares. Lo Sí. que pasa es que unos son de mayor tamaño que los otros, pero la complejidad es grande. Sí. Y si a eso se le asuma que muchas veces el liderazgo en las iglesias no se llevan a través de los ancianos, que vendrían siendo en estos momentos una especie de equipo de ayuda, de equipo asesor, pues entonces la confusión es mayor. Eso lo he venido yo experimentando, pastor, lo he venido observando. Ujú. Y me preocupa en demasía porque las iglesias a veces no, con sus líderes, con el líder, más que todo con el líder, no sabe cómo identificar esto y no sabe cómo manejar. Sí, sí. Y uno nota también que el apóstol Pablo trabaja mucho en prevención de problemas. O sea que si uno lee sus cartas, estamos en Hechos, pero si uno lee las cartas de Pablo, vemos que mucho de lo que él escribe en sus cartas está enfocado en prevenir que surgen problemas. ¿Sí? Y eso es importante que consideramos eso también. Hermano. Parecemos que venimos en fila, ¿no? Hermano Simmons, la gloria sea para Dios y gracias por haberse dejado usar y dejar también que Dios que usted viniese acá. Hay algo interesante que me ha sucedido de manera muy particular. Tengo 11 años de estar pastoreando una iglesia no muy grande, pero los problemas se han sido grandes. Y lo que anotaba aquí mi hermano Rubén, yo lo refrendo con algo que que ayuda más a enmascarar el problema, no tanto como el carro que quiere salir del atolladero, sino la diferencia que hay aún entre la misma denominación en la forma como se deben solucionar los problemas. Es cierto que Pablo, junto con Silas, Bernabé, pastoreaban la iglesia de la misma esencia con que se constituyó, aunque las personas eran diferentes. Pero en el caso particular es que cuando uno intenta establecer el origen del problema y tratar de solucionarlo, no encontramos en la otra persona a donde se van, en este caso los que nos abandonan, van a otra iglesia de nuestra misma denominación y no se solucionan las cosas. Eso es. Porque generalmente se terminan pensando los líderes que es más importante tener una oveja más que a un hermano pastor como amigo. O sea, es una cosa que no he podido realmente que no he podido tomar, pero me ha ayudado en algo. O sea, yo he creído que la iglesia tiene que seguir. Y nosotros como pastores tenemos que seguir produciendo lo mismo que el Señor nos colocó a hacer. A veces ser también muy prevenido nos corta la necesidad de seguir creciendo. Porque hay problemas que se van a ir solucionando, otros no, pero la actitud de la iglesia debe ser siempre la misma. Predicar la palabra, que el Señor sea glorificado, etcétera, etcétera. Porque en el caso de Pablo yo pude entender que la situación con Silas era de marca mayor, o sea, eran peleas, en el buen sentido, de personas líderes que se sentían que pesaban igual que el otro. O sea, como no se iban a poner de acuerdo y eso podía dañar el entorno, entonces mejor, bueno, tú te vas para este lado, yo voy para el otro. Pero si te dicen esto, la importancia de que nuestras denominaciones podamos mantener esa parte transparente, pero también entendiendo que cuando se van a otras denominaciones, el problema puede que no se solucione, pero hay que continuar haciendo la obra de Dios. Sí, y eso lo que usted plantea, parte del problema ya es en la desunidad y esa sospecha y celos entre iglesia y iglesia. Yo me acuerdo pastoreando en Girardot y había en ese momento 13 iglesias evangélicas en todo Girardot, no había más. Y nosotros, los 13 pastores, estábamos unidos así. Y si un hermano trató de hacer lo que usted mencionó, si se incurre en algún problema en una iglesia y trata de pasar una iglesia a otra,
aparece el domingo en la otra iglesia el pastor timbre y dice que, hermano, el domingo asistió fulano a mi iglesia, ¿qué pasa? Sí, hubo esa comunicación. Y no era pues, tengo otro, que no sé. No, sino que hubo esa unidad, esa comunicación entre pastores. Y las personas no podían evitar el arreglar con los demás. O sea que tenían que o solucionar el problema o salir del todo de la iglesia, porque no se aceptaba entre los pastores en esa época que un hermano iba así paseándose de una iglesia a otra sin disciplina o sin tener que responder a alguien por lo que estaba pasando. Eso no era posible. Hoy día pues las cosas han cambiado. Yo sé que en Girardot ahora de pronto hay cientos de iglesias, algunos pequeños, otros grandes, y estoy seguro que esa unidad que existía es formal, pues, y no sé, pues eso es una dificultad que no sé cómo enfrentar, porque un equipo de liderazgo, un pastor en una iglesia local puede lidiar con los problemas dentro de esa iglesia, puede trabajar para prevenir problemas, puede trabajar para identificar, como dice el hermano Romén, la diferencia entre una causa de un problema y un resultado de un problema, y trabajar con sabiduría. Pero entre iglesia y iglesia local pues no hay la manera muchas veces de enfrentar estos problemas porque nos falta la unidad. Sí. Bueno, algo que yo he observado también en la iglesia es que a veces la problemática es compleja trabajarla porque de pronto el pastor tiene claridad porque ha estudiado la palabra, porque ha desarrollado los sentidos por el estudio de la palabra, y el discernimiento lo tiene, digamos, ejercitado. Entonces, ¿qué pasa a veces con la iglesia y con los líderes, con ancianos, con el liderazgo? Cuando un pastor escoge su equipo de ancianos y la iglesia ora y se hace de acuerdo, como usted decía, esa palabra es clave, prevenir problemas. ¿Cómo se previenen los problemas? Oremos como oró Jesús para escoger sus discípulos, como hablábamos hoy, que la iglesia se reunió y el Espíritu dijo, bueno, me dan a fulano y a sutano, eran los mejores líderes. Ahí se están, en esto se unen todo lo que usted ha hablado. Los dos mejores líderes se van a ir. Hay que rotar, tiene que llegar otra persona, ¿cierto? Todo va encajando perfectamente. Pero yo veo que siempre se tenía como, más o menos como una cartilla de características. El anciano debe ser conocedor de la palabra, debe trazar bien la doctrina. Porque si la persona ha estudiado la palabra, tiene criterio para tomar una decisión. Que se presenta una dificultad en la iglesia, la persona no va a decir yo creo, sino va a decir la palabra de Dios dice X o Y cosa. Entonces, si tenemos un liderazgo que se ha capacitado, que se ha ejercitado en el discernimiento de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, esa reunión donde va a estar el pastor y los ancianos para tomar decisiones va a ser una reunión fructífera, donde se le va a dar la gloria a Dios y donde el Espíritu Santo va a ser obedecido, va a ser honrado, va a ser el jefe, ¿me entiendes? Todo de lo que se ha hablado. Pero entonces, cuando ese liderazgo no se escogió sabiamente, es donde va a decir, si tenemos una dificultad, por ejemplo, financiera, uno de pronto va a decir, yo pienso que debemos invitar al hermano tal, que él predica mucho sobre la prosperidad, porque de pronto esa persona piensa que la teología de la prosperidad, de alguna forma, va a traer, va a producir, la gente va a dar ofrenda y se va a superar el problema económico. Otro dice, no, vamos a orar, vamos a ayudar nada más. No, hermano, es que a Dios orando y vamos solucionando, ¿me entiendes? Entonces, se vuelve a la reunión un círculo vicioso y no se avanza. Ya, entonces yo pienso que parte del problema es ese, que muchas iglesias han crecido, muchos pastores se han capacitado y llegan y quieren de pronto trabajar de una forma, pero el liderazgo que ya está, en ese sentido se pone terco y es difícil a veces. Entonces se dan las dos cosas, o el pastor impone y todo el mundo dice lo que el pastor dijo, eso es, o el pastor está actuando sabiamente y tiene un consejo divino, pero le cuesta y tiene que orar al Señor, Señor, muéstrales, revélales a todos porque no me paran bola. Entonces, a veces yo veo esa dificultad dentro de la iglesia. Sí, o sea que mayormente la falta de capacitación y conocimiento bíblico
impide que el liderazgo trate en una forma sabia con las cosas. Ya. Bueno. La iglesia en esencia es una unidad que existe para resolver problemas. Desde su inicio, la iglesia es un hospital. Eso es necesario que lo entendamos y que lo entienda el liderazgo. En los hospitales llegan problemas de distintos índoles y ayer lo hablábamos, pastor, hay que tratar cada caso de manera individual. Pero cuando uno revisa la palabra, y usted creo que ha hecho una exposición, los problemas son los mismos de la iglesia. A veces problemas conceptuales, algunas veces problemas de resentimiento. Una oveja que no ha sanado totalmente su corazón, empieza a generar murmuración, algún tipo de situación. Y en conclusión, lo que yo entiendo por lo que usted ha expuesto, que el libro de Hechos nos plantea un camino. El Espíritu Santo, a través de la oración y el ayuno, escoge a las personas idóneas para desarrollar sabiduría en medio de la congregación, pero el líder, pastor, invierte un tiempo en enfocar en la misión y la visión que Dios ha dado a su equipo de liderazgo. Y yo pienso que eso es uno de los puntos en donde hay fallas, porque el liderazgo espiritual es un liderazgo de crecimiento continuo y es dinámico. A veces pensamos que la persona ya llegó a una etapa y con eso tiene para sostenerse el resto de los 20 años que la congregación exista, por ejemplo. O a veces pensamos que la persona, porque manifiesta unos dones, como lo ha dicho el hermano, que los tiene por el Señor, sin la adecuada estructuración en palabras, ya puede empezar a aconsejar y a ministrar y a apoyar. Y yo pienso que es un equilibrio. Hay que invertirle tiempo a las personas que el Espíritu Santo nos ha indicado para que esas personas también entiendan que van a trabajar en un hospital. Y para trabajar en un hospital, los primeros sacrificados y los más sacrificados en tiempo, en todo, son las personas que están sirviendo. En la medida que la iglesia entiende y se prepara y se capacita para resolver más problemas, crece. O sea, es más, las iglesias que crecen son las que entrenan a su equipo para resolver problemas. Porque usted bien lo ha dicho, o sea, la iglesia crece en la dificultad. Las familias llegan, hemos tenido la experiencia, han llegado familias grandes, numerosas, con problemas que no hemos podido resolver, no hemos tenido que ser reales, conscientes, la capacidad de resolver, y se han ido. Una sola persona tenía un problema, era líder en su núcleo, y no tuvimos la capacidad de resolverlo, se fue. Otras veces existía un grupo muy grande, hablo específicamente del grupo de parejas, empezó a manifestarse un problema como equipo, no tuvimos la capacidad de resolver, y ¿qué decidimos mejor? No vamos a continuar con este proceso. En nuestra experiencia, cada vez que se ha levantado un problema y no hemos tenido la capacidad de resolverlo, eso se ha transformado en disolución y en ausencias. Entonces, realmente yo pienso que el problema somos nosotros, el liderazgo. Personas con problemas que Dios llama a resolverle problemas a otros. Y tenemos que partir de ahí y evaluar nuestro corazón. Qué tan sano está, qué tan en identidad con Dios está, qué tan acorde a la palabra está, porque si una persona con problemas no se agarra de Dios para resolverle el problema a otro, difícilmente va a dar la solución. Es como la persona, su persona es un médico, si usted diagnostica correctamente la enfermedad y receta el tratamiento correcto, pero la persona rehúsa hacer lo que usted le aconseja, entonces eso no es culpa de usted. Así es. Sí. Sí, hermana. Antes de hacer la pregunta, le digo al hermano Rubén que ocurre como cuando uno va donde un psicólogo o un psiquiatra a que le resuelva el problema emocional o de la psiquis. Y ese psiquiatra, ese psicólogo, si uno investiga, su vida de familia es un caos. Entonces, le resuelven problemas a otros, pero los de ellos no están resueltos. Pero mi pregunta es la siguiente.
Pastor Simón, pensando en el consejo de ancianos de una congregación, de una iglesia, la Biblia establece un perfil de lo que debe ser un obispo. Pienso que un anciano es un obispo de la iglesia. Sí, hay características Características, para una persona cierto. entrar en liderazgo. No dado al vino, hombre de una sola esposa, de conducta intachable, etc. Entonces, cuando comienza el año, un nuevo año en la congregación, el pastor, líder, está pensando en tal vez reestructurar el consejo de ancianos. Algunos renuncian por cualquier circunstancia y hay que ir llenando el vacío de que renunció. Viene la pregunta: ¿el pastor líder elige al nuevo miembro del consejo de ancianos a dedo o, como piensan otros, debe someterse a votación en la asamblea? Y yo, escuchando, pienso, bueno, la gente de la congregación me conoce a mí, mi testimonio dentro de la iglesia. Algunos conocen un poco de mí fuera de la iglesia. ¿Cómo saben cada uno de ellos que soy coherente? Solamente el Espíritu Santo de Dios es el que lo puede mostrar, ¿cierto? O sea, ¿cómo se daría usted, cómo aconsejaría usted que se diera la elección de nuevos miembros para un consejo de ancianos, sin desconocer que el Espíritu Santo es el que debe guiar y que todo pastor debe comenzar el año orando para los nuevos miembros del consejo de ancianos del año siguiente, buscar dirección del Espíritu Santo? Pero, ¿lo hacen? ¿No lo hacen? No sé. Sí, eso es todo. O sea que no hay una respuesta definitiva a este tipo de problema. El libro de Hechos, por lo menos, sí, yo voy a hacerle pasar, pero voy a responder primero. El libro de Hechos, por lo menos, por ejemplo, cuando fue la iglesia que eligieron los 7 para el problema en Hechos 6. Pero los ancianos decían, hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría y de buen testimonio. Más no decían. Entonces, pues, eso, o sea que por lo menos toca ceñirse a las características necesarias para una persona para meterse en liderazgo. Entra también en la idea, ¿Dios ha llamado a esa persona para ejercer liderazgo o no? ¿La persona misma está dispuesta a ejercer esa responsabilidad? ¿Dispone del tiempo? ¿Está comprometido suficientemente para...? Entonces, pues entran tantos factores en esto. Y mi experiencia ha sido que la mitad de las personas que la iglesia elija sí son idóneos y comprometidos y trabajan, y la otra mitad es como... Pero esa en parte es la naturaleza de la iglesia. Como dice el hermano, somos todos enfermos, todos necesitados. Y parte de la cosa es, pelea, perdone que demoro tanto, sí le voy a dar la palabra. Parte de la pelea entre Bernabé y Pablo era sobre esta cuestión de inmadurez. Porque Bernabé decía de Juan Pablo había abandonado a Bernabé y Pablo cuando la misión se puso duro y difícil. Entonces Bernabé decía, tenemos que coger a este hermano y llevarlo con cuidado, con paciencia y seguir invirtiendo en él, porque algún día él va a tener lo que se necesite para el liderazgo. Y en cambio Pablo dice, mire, me abandonó una vez, no le voy a dar otra oportunidad para hacer eso conmigo, ¿sí? Yo voy a alguien que está comprometido, porque él iba a un campo aún más difícil. Él iba a Grecia, ¿sí? A Corinto y a esos pueblos donde él llegó a decir, él mismo decía, llegó con temor y temblor. Entonces él sabía que no podía llevar a un hombre, ese viaje hubiera quebrantado a Timoteo. Pablo tenía razón, pero Bernabé también tenía razón. Porque años después, cuando Pablo está por morirse, por perder la vida en 2 de Timoteo, él dice, tráeme a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. O sea que lo que Bernabé hizo con Juan Marcos dio resultado, ¿sí? Entonces, pues, las cosas, o sea que a veces tenemos que aguantar y soportar una persona inmaduro en una posición de liderazgo para que esa persona adquiere la experiencia y la madurez para seguir adelante. O sea que yo no puedo darle una solución fácil. Hermano Cristian.
Yo sí he sido parte del problema. Yo he estado metido en varias situaciones, ¿no? Yo vengo de una iglesia grande y he vivido eso, sí. Pero también he pasado por la de Pastor Zabaleta y acá que me han recibido acá en Arbo de Vida. De hecho, para mí es una sola, ¿no? Pastor Zabaleta también, hermano en Cristo, y lo quiero bastante, lo mismo que Rubén y Jorge, que me han enseñado bastante. Cuando uno sale a muchas iglesias grandes, es difícil, porque uno tiene mucho resentimiento, ¿no? No es fácil, ¿vale? Hay que darle también tiempo al tiempo. Y es con mucha oración, con mucha humildad que uno va aceptando las cosas. Eso es verdad que solamente Dios es que genera las oportunidades, ¿no? Y bueno, y sí, yo he cometido problemas. Yo que he estado no solamente en esta iglesia, he estado en otras, ¿no? Pero sí, principalmente humildad y bueno, fuera de eso, una de las estrategias que siempre han utilizado conmigo, partiendo desde el conocimiento de mi hermano Jorge, fue que yo lo conocí porque yo con Jorge no me llevaba bien. Yo hablaba mucho, yo era muy comunicativo, ¿no? Entonces, digamos que él siempre utilizaba conmigo la parte más ventajosa era de diseñar. Entonces, fue, digamos, una estrategia que utilizó conmigo, ¿no? Es ventajosa. Y no es mejor cosa que un buen sancochito en la casa de Jorge. Hermano. Bueno, es para finalizar. ¿Hay alguien más que quiera hacer otra pregunta o hacemos un break de 10 minutos? ¿Qué dicen ustedes? Yo quiero, antes de continuar Sí. con el otro tema, si vamos a... Sí, a y una descansar. aclaración. A los que son de la denominación AIC, pues en el manual de AIC dice que es por votación. O sea, no es que yo esté realmente de acuerdo con eso, porque, y sobre todo en iglesias que son muy pequeñas, es muy difícil aplicar algo como lo dice en ese manual. Pero era como para que quedara claro. Entonces usted termina y hacemos un break de 10 minutos. Sí, sí, y eso, o sea que esas diferentes formas de gobernar la iglesia, no hay una solución idónea para esto. Pero lo que tengo acá, al final, estos dos últimos renglones, yo creo que eso es fundamental. Y algún hermano, no me acuerdo quién, de pronto fue Cristian que mencionó esto de la humildad. Venimos de una cultura que enfatiza más y más los derechos de la mujer, los derechos del niño, los derechos del ciudadano, los derechos del paciente, los derechos del obrero, o sea que estamos todos enfocados en yo tengo estos derechos, pero no estamos conscientes de que cada derecho viene con responsabilidad. Y sobre todo en la iglesia cristiana tenemos que ejercer responsabilidad, ejercer la humildad y el amor hacia el otro para poder evitar muchos de esos problemas. Y finalmente, de las convicciones, podemos tener convicciones distintas en una iglesia local. No tenemos que tener todos exactamente la misma idea. Eso no es necesario. Pero lo necesario es empezar a manejar estas cosas más bien con amor. Entonces, seguimos a ver dónde estamos. Es el último. Bueno, entonces, descansa. Les espero en unos 10 minutos más o menos. 10, 15 minutos. Vamos.